Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en nuestro espacio Construyendo Belleza. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento. Hoy un tema súper interesante. Muchos de nuestros pacientes, muchos de nuestros seguidores han tenido eh, la posibilidad de haber sufrido de COVID-19, ¿cierto? Esta pandemia que de una u otra forma ha afectado a algunos de nuestros familiares, nuestros seres queridos, y por eso queríamos tocar un tema en el cual se presentan bastantes dudas en el consultorio, y es si he tenido COVID-19, si he quedado con algunas secuelas, puedo ser candidata a algún tipo de procedimiento. Esto ha sido muy importante debido a que son muchos los tipos de información que circulan en las redes, algunas sin fundamento científico, pero queremos definitivamente poder hablarles y poder compartir con ustedes estos espacios de crecimiento académico en los cuales tengan la posibilidad de resolver sus dudas. Quiero de manera muy especial, hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el director de OHB Magazine en Estados Unidos, uno de nuestros aliados estratégicos. Hay muchos de nuestros pacientes que se encuentran en el exterior, que están esperando que este panorama de la pandemia, este panorama que estamos viviendo actualmente en nuestro país mejore. Tenemos fe, somos colombianos, somos gente buena, que todo esto se va a resolver a favor de todo y que vamos a continuar disfrutando del país tan maravilloso que tenemos. En este momento quiero saludar especialmente a Ángela, Lorena, Luisa, Lina, que están conectados con nosotros en este momento. Agradecerles por estar en este espacio. Luisa, les quiero recordar que todas las personas que tengan dudas nos pueden escribir en este live, y queremos darle un saludo súper especial a Juan Carlos Burgos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Doctora, muy buenas noches, buenas tardes, noches. Un gusto saludarla, muy amable por invitarme a su transmisión en live en su Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Burgos, como bien lo decía la doctora. Soy el director de una publicación y de una compañía que soporta y lleva pacientes a Colombia y en este caso en particular a la doctora Carolina Castro, cirujana plástico de la Sociedad Colombiana. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Mil gracias a ti, Juan Carlos, por aceptar la invitación. Realmente, eh, considerando esa labor tan importante de comunicación, de informar adecuadamente a nuestros pacientes, les contaba a todos que tenemos un tema interesantísimo esta noche, un tema en el cual hay muchísima información, de la cual mucha es real, mucha no tanto. Entonces existe una cantidad de especulaciones acerca de lo que circula y ronda en el COVID en la cirugía plástica. Bueno, doctora, digamos que mi papel en esta invitación es transmitir las inquietudes que tienen las personas que están viviendo en el exterior y que desean viajar a Colombia a hacerse un procedimiento en el área de la cirugía plástica estética y que sin duda en la época del COVID, porque no hemos superado todavía el tema, estamos en un proceso de superarlo a nivel mundial, pues surgen muchas inquietudes. Entonces, ese es mi papel, doctora, trasladarle todas esas inquietudes y que usted, por favor, muy amablemente nos las responda, nos dé lucidez al respecto. Claro que sí, Juan Carlos. De verdad estamos muy agradecidos con todos los pacientes que en este momento nos acompañan, y invitarlos a que por favor nos acompañen también con todas sus dudas, Juanca. Muy bien, doctora. Entonces, Lo primero que se me ocurre, primero es aclararle a las personas que yo, quien les habla, Juan Carlos Burgos, el invitado a este live, yo no soy médico. Eso es importante aclararle. Yo no soy médico. La doctora Carolina Castro, que es la que nos ha invitado a este live, ella es la cirujana plástica de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva y es miembro de número doctora. Entonces, lo primero que inclusive cuando hice el live invitando a la comunidad nuestra a este live, las redes sociales ahorita tienen, que me parece fantástico porque evitan esos fake news,
que hacen, comunican información errónea y de manera ligera. A veces las personas lo transmiten sin la intención de mentir o dar información falsa, sino que es muy alarmista. Entonces transmiten cualquier cosa que le llegan, vuelven y lo replican y ahí existe la desinformación. Las redes sociales ahorita están uniendo la palabra COVID como un hashtag, como un tema inteligente y les permite a todas las plataformas inmediatamente linkearlo a una plataforma mundial para informarlo del COVID, que me parece fantástico. Yo puse esta live, como usted me lo mandó en un pantallazo muy bien diseñado, lo repliqué en mis redes, inmediatamente me linkeó a esa organización mundial. ¿Sí se dio cuenta, doctora? Total, total. Y realmente pues es un tema totalmente actual. Ese link, de hecho, está liderado y está mencionado por la OMS. Me parece una información que es bastante, pues, vigilada también, pero de la misma forma como tú lo dices, todo el mundo tiene acceso y la interpretación se realiza dependiendo del contexto en el cual esté cada país o cada región. Entonces, por eso queremos hacer este live, queremos informar a nuestros pacientes cuál es la situación actual de Colombia y cuál es la situación del eje cafetero. Okay. Entonces, digamos que hay información general como para aprovechar el tiempo y dar información enriquecida. Hay información general que ya la gente conoce o presume o porque hay tanta información al respecto que vamos a partir del hecho de que ya hay una información como base en la comunidad general, ¿cierto? Entonces, lo primero es la relación que existe una enfermedad como una pandemia que aborda cualquier sector económico y la cirugía plástica no es la excepción, frente al tema de Colombia, Manizales y la cirugía plástica. Una persona cuando desea viajar a Colombia, específicamente a Manizales, a tener una consulta con usted, doctora, un procedimiento, ¿cuáles son las consideraciones que debe tener para poder desplazarse? Para poder Bueno, desplazarse, ¿qué es lo que primero que tiene que tener en cuenta esa persona? bueno, inicialmente, como todos sabemos, tenemos un proceso de preconsulta, Juanca, donde definimos si el paciente es apto, ¿cierto?, para realizar un procedimiento quirúrgico y pues digamos que de eso tú tienes gran labor en el proceso, que son esas asesorías previas que recibe nuestro paciente para poderlo contextualizar, ¿cierto? Eh, las variaciones o reglamentaciones han variado dependiendo de los diferentes tipos de ocupación hospitalaria, los casos que se están presentando, del ritmo de vacunación. Afortunadamente, súper orgullosa Manizalita que tenemos una vacunación súper eficiente. Los procesos aquí en Manizales han sido realmente organizados, pues digamos que en comparación con las otras áreas metropolitanas del país, ha sido eficiente el proceso. Sin embargo, no hemos sido la excepción a la ocupación y al déficit de insumos que se estaba viviendo generalmente en este país. Actualmente, hace unas 2 semanas atrás, se eliminó la restricción de PCR para ingreso de pacientes extranjeros a Colombia, ¿cierto? Entonces, anteriormente, todo paciente que viajara debería tener una prueba PCR negativa antes del ingreso a Colombia. En este momento, ese requisito ha sido eliminado. Pero quiero aprovechar esa oportunidad que tú me das, Juan Carlos, para aclarar algo muy importante y créeme que ha sido una duda muy frecuente de nuestros pacientes, así como hablamos de una preinformación o una información general que ya tienen nuestros pacientes, muchos de nuestros seguidores y de la comunidad están familiarizados con las famosas pruebas, ¿cierto? Antígenos, anticuerpos, que si la del hisopo, el PCR, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que estamos también añadiéndole un paso de complejidad a todo este proceso y es el proceso de vacunación. Entonces, hay pacientes que nos preguntan, me acabo de vacunar, ¿puedo hacerme un procedimiento? ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿O tuve COVID? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Bueno, ese tipo de preguntas me encantaría que quedaran muy claras en este live, que pudiéramos enriquecer a nuestros pacientes y sobre todo que este tipo de consultas o este tipo de información sea absolutamente efectiva y eficiente para todos. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que me gustaría contarle a nuestros pacientes es que
todos aquellos pacientes que ya hayan tenido un proceso de vacunación efectivo, ¿cierto? Efectivo hablo dependiendo del tipo de vacuna, si es una dosis o si son las dos dosis que se requieren, que todo eso evitemos en un plazo de 20 días, ¿cierto? Hacer cualquier tipo de procedimiento, llámese cirugía plástica o llámese algún tipo de procedimiento aledaño, no se deben realizar en los 20 días siguientes al proceso de vacunación. Eso es muy Ok, importante y era algo que quería que tuviéramos en cuenta. ok, perfecto. Eh, digamos que la persona lo primero que tiene que hacer, si está con una inquietud de hacerse un procedimiento de cirugía plástica estética con usted, es evidentemente llamarle y pedirle una consulta. Eso es lo más básico si está en el exterior. Doctora, ¿cuál es el teléfono de contacto de usted donde la persona puede tener una consulta, bien sea por audiollamada o por videollamada? Bueno, me encantaría, como estamos trascendiendo barreras siempre, eh, nuestro teléfono en la ciudad de Manizales es 891-0909 o el más 57, que es el indicativo de Colombia, 312-389-8548. Es muy importante recordar a todos nuestros pacientes que, digamos, gracias a este proceso que nos ha formado tanto, hemos desarrollado diferentes tipos de plataforma y de tecnología que nos permite hacer nuestra teleconsulta y a través de un sistema de simulación en 3D y en 4D, nosotros podemos captar imágenes de nuestros pacientes y realizar las valoraciones faciales y corporales muy acertadas y muy con unos modelos en 3D simulados que nos permite pues unos resultados muy cercanos a lo que podemos obtener antes del procedimiento. ¿Cuáles son los exámenes previos? Digamos que si no estamos pidiendo, si Colombia no está exigiendo exámenes de COVID, eh, ¿la persona debe sacarse los exámenes en su país de origen o los debe hacer en Colombia o los debe hacer en los dos lugares? Bueno, Juan Carlos, nosotros recomendamos a todos los pacientes del exterior que tengamos un pool o una batería básica de exámenes desde su país de origen. Uno, porque nos permite tratar patologías previas, tales como anemia, infecciones de vías urinarias, que se constituyen en unas contraindicaciones relativas para la realización de cualquier procedimiento quirúrgico. Por eso solicitamos algunos exámenes básicos de extensión, dependiendo obviamente del tipo de procedimiento que el paciente desee realizar, como por ejemplo el cuadro hemático, los tiempos de coagulación, los tiempos de función renal, electrocardiograma, entre otros, que podemos solicitarlos desde el país de origen, ¿cierto? Normalmente estos exámenes tienen una validez hasta de 2 meses en el caso de los procedimientos selectivos. Sin Ok. embargo, si alguno de estos procedimientos, si de estos exámenes resulta alterado, es ahí cuando hacemos una intervención o cuando solicitamos que ellos vuelvan a ser realizados para ver si se corrigió O esa sea que, anomalía presentada. o sea que los exámenes deben ser llevados desde el lugar de origen. Si, inclusive si la persona se lo ha hecho antes de 2 meses, eh, Ujú. eso es uno. Dos, los exámenes se pueden repetir inclusive en su totalidad en Colombia dependiendo del análisis que ustedes hagan del paciente una vez llegue a Colombia. Eso es lo Así segundo. es. Lo tercero es si la persona se ha hecho la vacunación del COVID de una aplicación o de dos aplicaciones, no tiene ningún tipo de implicación directa con el acto quirúrgico y puede avanzar en su procedimiento. Eso es lo tercero. Quiero hacer otra claridad en esa tercera parte. En este momento el sistema de salud de Colombia está dividido en instituciones COVID e instituciones no COVID. Como muchos de nuestros pacientes tenían la práctica de hacer seriados anticuerpos o antígenos para mirar si estaban infectados, porque muchos son asintomáticos, ¿cierto? Resulta que muchos de nuestros pacientes vacunados están haciéndose la prueba de anticuerpos después de la vacunación con el ánimo de saber si se crearon el tipo de defensas naturales que se requieren para hacerlo.
¿cierto? Entonces, Ok. antiguamente teníamos el panorama que si salía prueba de anticuerpos positivo, IgG, IgM positivos, entonces el paciente estaba cruzando con una infección aguda. Si teníamos solamente la IgG, quería decir que la infección ya había pasado, ¿cierto? Es muy importante no confundir este tipo de pruebas con las pruebas que se realizan después de realizada la vacunación, porque estos antígenos no se miden con la vacunación. Entonces todos esperaríamos que si yo me apliqué la vacuna, tengo unos anticuerpos naturales para responder a ese tipo y va a salir como si fuera protegido, ya está claro, y los estudios así lo han evidenciado que esto no se puede medir con las pruebas a las cuales estábamos familiarizados o acostumbrados. Entonces, esto es uno. Entonces, no es válido la posibilidad de continuar pidiendo esas pruebas antes de la realización de un procedimiento quirúrgico para los pacientes que ya están vacunados. Ok, perfecto. Cuando la persona está en su lugar de origen antes de viajar, lo recomendable es, además de los exámenes, una video, como usted bien explicado ahorita, doctora, la tecnología y todo este tipo de aplicaciones que le permite a uno la comunicación por video y por audio. Yo me imagino que es importante que usted tenga una preconsulta de esta manera con el paciente para poder, digamos, definir mayormente un plan de los deseos de esa persona y que reciba una atención pesada de usted con relación a la cirugía plástica estética. Así es, Juan Carlos, para nosotros es muy importante, obviamente, personalizar el caso, saber que todos los pacientes tienen una indicación quirúrgica diferente, poder establecer ese lazo de empatía, que es lo que realmente lleva a un paciente a tomar esa decisión de saber con qué cirujano voy a realizar un procedimiento. Y adicionalmente, para nosotros lo más importante es tener esa capacidad de planeación quirúrgica. Todos nuestros pacientes están ávidos de poder realizar un cronograma de atención, saber de cuánto tiempo requieren disponer en un proceso de recuperación. La idea es que el paciente esté informado no solamente de costos, sino de qué requiere en su red primaria de apoyo, cuánto tiempo de recuperación, cómo va a ser realizado ese proceso, y creo que hemos desarrollado unas metodologías bastante interesantes y acertadas para nuestros pacientes para que ellos puedan tener esa tranquilidad y esa seguridad en que toda la información les va a ser suministrada oportunamente. Perfecto. Doctora, regresando al eje temático de lo que es la charla, que es la relación que existe entre COVID y la cirugía plástica estética, hablemos un poco del tema quirúrgico per se, o sea, el tema del área física donde se desarrolla el acto quirúrgico, la clínica. ¿Qué aspecto le puede usted contar a las personas que nos ven o nos van a ver más adelante sobre la clínica y el COVID? Bueno, entonces como les contaba, en nuestro sistema de salud tenemos clínicas en las cuales se atienden pacientes COVID y clínicas en las cuales se atienden pacientes de otro tipo de patología, ¿cierto? Entonces, nuestros procedimientos de cirugía plástica normalmente los realizamos en la clínica de la presentación, que es una clínica catalogada como no COVID. Esto es muy importante porque quiere decir que el influjo de esta patología es nula en este hospital, e inclusive nosotros lo que hacemos ante un paciente que no ha sido vacunado, que no ha sufrido de la enfermedad, les pedimos aún nuestras pruebas de antígeno para saber si el paciente es negativo y poderlo así llevar al quirófano. Es muy importante saber que un paciente que ha desarrollado la enfermedad y que sea completamente y que fue asintomático o que sea asintomático después de 15 días de haber desarrollado la patología, así no hubiera tenido ningún síntoma, solo hasta después de 15 días es candidato a la realización de un procedimiento quirúrgico. Tenemos un tema súper interesante, Juan Carlos, y es todo lo relacionado con las secuelas de COVID. Tenemos pacientes que han sufrido una enfermedad o una sintomatología moderada. Entonces, tenemos pacientes que tuvieron COVID hace 6 meses y quedaron con las secuelas de ageusia o alteraciones del gusto o del olfato, ¿cierto? Son pacientes que pueden ser sometidos a un procedimiento, pero evaluando ese tipo de secuelas o cómo fue el desarrollo de la enfermedad aguda. Entonces, este tipo
de dudas, realmente ha sido una enfermedad demasiado diversa en sus rangos de expresión y de presentación, y es la importancia de que nuestros pacientes consulten. O sea, no por el hecho de haber tenido COVID 2 meses atrás o 3 meses atrás, se limita esa posibilidad de haber realizado un procedimiento, e inclusive tenemos muchos pacientes que ya tenían sus procedimientos programados y quieren retomar nuevamente esos procesos. Entonces es una luz de claridad de saber que obviamente somos los más interesados en que todo el acto de asesoría y el acto quirúrgico sea realizado con la mayor seriedad y la mayor responsabilidad posible para que nuestros pacientes tengan un resultado exitoso. Doctora, tengo entendido, esto es información general, que pues, yo no soy médico, pero como una persona que me interesa mi salud y como cualquier ser humano en esta situación de la pandemia, debe uno estar enterado. Puedo entender de que de una vacuna contra el COVID de los diferentes laboratorios, lo que permite es minimizar el rango de infección de COVID, mas no elimina la infección de COVID en un porcentaje mínimo, pues de pronto uno puede estar en ese rango mínimo, ¿cierto? Que aunque le aplicaron la inyección, puede obtener COVID. Ahora, tengo entendido, usted me da la claridad porque usted es la doctora en este diálogo, tengo entendido que si uno tiene la vacuna y le da COVID, ese COVID no es tan grave como si no tuviese la vacuna. Eso es lo que tengo entendido en general. ¿Hasta ahí voy bien? Perfecto, va súper bien, Juan Carlos. Todos los laboratorios se han testado las vacunas y, y los estudios se han valorado en comparaciones de internación en unidades de cuidados intensivos y en mortalidad. Solamente en esos dos ámbitos se ha evaluado la eficacia de las vacunas. Entonces es claro para todos que el hecho de estar inmunizados, de haber recibido las 2 dosis, no nos eximen de la posibilidad de presentación de esas vacunas. Y más ahora, pues con la nueva reapertura económica, con la nueva Actividad. posibilidad de volver a retomar muchas de esas actividades que implicaban, entre comillas, multitud. Está más que claro que las medidas de uso de tapabocas, las medidas de distanciamiento social deben de permanecer. Ok. Quería llegar a este punto, digamos, llegar a un acuerdo, usted que es la doctora y yo que no lo soy, y la gente que la estamos viendo no lo somos. Entonces quería llegar a ese entendimiento, porque la pregunta surge de aquí. Hipotéticamente hablando, una persona de Estados Unidos viaja a Manizales, Colombia, tiene la doctora Carolina Castro, cirujana plástica de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, todo perfecto, retornó a su lugar de origen y le dio COVID. La pregunta es la siguiente, porque eso está dentro de la probabilidad. Lo que acabo de Ajá. decir está dentro de la probabilidad. Ok. La pregunta es, suena muy simpático, pero es una curiosidad que tengo porque como tengo esta empresa, tengo que hacerla y yo tengo ya a nivel empresarial una decisión, pero quiero saber cuál es la suya. La persona regresa a su lugar de origen y le dio COVID. ¿Cuál es el procedimiento que le permite a la doctora tener claro que la persona cuando retornó se fue sin COVID, adquirió el COVID allá en su ciudad de origen, pero cuando se retornó se fue sin COVID? ¿Cuál es la metodología que tiene usted para poder tener la seguridad que esa persona llegó, se hizo la cirugía, se hizo el postoperatorio, todo perfecto, se fue, retornó? Pero 20 días después de haber llegado, 40 días después retornó COVID, ella me dice, no, doctor, es que yo adquirí el COVID allá en su consulta. Un momentico, cuál es la seguridad de su protocolo médico que le permite tener la certeza de que la persona fue sin COVID? Bueno, son varias, Juan Carlos, porque debemos tener varios filtros. El primero, estar en una clínica que sea no COVID es una seguridad un poco mayor que otros tipos de centros de prestación de quirófanos o de servicios de salud. Segundo, cuando nuestro paciente llega ya, yo aún tomo todas las pruebas, que significa que el paciente en el momento, o sea, 48 horas antes, la prueba rápida, no tiene una infección activa. Eso se sigue haciendo aún estando el paciente vacunado, ¿cierto? Eso es muy importante porque yo necesito
cuidar el quirófano donde nosotros estamos y que el paciente no ingrese siendo portador de la enfermedad. Eso es muy importante porque yo quiero que entendamos que todos los pacientes, así estemos vacunados, podemos ser portadores o podemos transmitir el virus hacia otra persona. Y la más sabia de todas las respuestas para nosotros saber cuándo fue los tiempos de infección o los periodos de infección es que ya conocemos cuáles son esos periodos de ventanas sintomáticas. Entonces sabemos claramente cuando el paciente se infecta o es el día cero, cuánto tiempo después va a comenzar a desarrollar síntomas o cuánto tiempo después va a comenzar esa fase que nosotros llamamos de gravedad o una fase de acentuarse los síntomas. Entonces, un paciente que se realiza aquí un procedimiento, que tiene un postquirúrgico adecuado, un postquirúrgico perfecto, sin ningún tipo de complicaciones, y en el viaje de regreso, porque es que nosotros no ¿Puede pasar? sabemos en qué momento puede hacer el contacto, en qué momento puede hacer esa infección, entonces en este momento se puede producir la infección y definitivamente ser, el cuadro clínico es demasiado importante en este tiempo de presentación de los síntomas. Y pues aclarar, Juanca, que es muy claro para nosotros los cirujanos plásticos, entendemos que no solamente en la cirugía plástica, sino que en cualquier tipo de procedimiento eh, quirúrgico hay un periodo de inmunosupresión, ¿cierto? Entonces ese paciente es más propenso a que desarrolle una sintomatología adicional. Entonces, en ese postquirúrgico inmediato es donde nosotros más tenemos unos protocolos más estrictos en esa atención al paciente porque sabemos que nuestros pacientes pueden llegar a adquirir esta infección aún con nuestro personal. Entonces, es importantísimo saber que todo nuestro personal de la clínica ya está inmunizado, pero aún así continuamos haciendo pruebas frecuentes a nuestro personal también para que no se ocurra ningún tipo de contacto ni de transmisión. Ok, doctor, entonces digamos que cumpliendo mi tarea, cronológicamente hablando, hablamos de la consulta, hablamos de la llegada, hablamos del espacio y el ejercicio del acto quirúrgico del paciente. Me resta preguntarle por el cuidado posoperatorio y por la recomendación, son dos preguntas, el cuidado posoperatorio en relación con el COVID y el manejo de su, llamémoslo así, de su retorno, incluyendo otro posoperatorio o cuidados posoperatorios en su lugar de origen. Entonces, digamos que son dos preguntas en una. Una, posoperatorio en Colombia, una vez realizada la cirugía con relación al COVID, y en su retorno a su lugar de origen con relación al COVID. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Bueno, Juan Carlos, nosotros en nuestra clínica contamos con un personal capacitado y especializado para el manejo del postquirúrgico, ¿cierto? Lo que hace referencia a toda la parte de aparatología, drenaje postquirúrgico, entonces, y ese seguimiento inicial que hacemos a la parte del manejo precoz de la cicatrización del paciente, todo esto que conlleva a un adecuado manejo de puntos, curaciones, todo eso lo hacemos directamente en nuestra clínica bajo una asesoría pues personalizada y un seguimiento estricto del paciente dependiendo de los días de recuperación y del tipo de procedimiento que se realiza en Colombia. Entonces, claro, obviamente el tipo de los procedimientos de bioseguridad que tenemos en nuestra clínica, las pruebas de las cuales te mencioné y limitar el acompañamiento a un solo acompañante durante todo este proceso, porque sabemos que entre más contacto tenga el paciente con familiares, etcétera, pues el riesgo también puede ser un poco mayor. Entonces, esto es lo que hacemos en el postquirúrgico inmediato. Es importante saber que el paciente va a requerir de un documento especial en el cual el médico certifique que el paciente está en adecuadas condiciones para un viaje de regreso, para hacer un viaje en avión, las recomendaciones claras que el paciente no puede hacer, someterse a un esfuerzo físico grande, por ejemplo, cargar maletas después de haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico, dependiendo de cuál de estos procedimientos sea.
pero normalmente el paciente debe continuar con unos cuidados y hacer un chequeo médico cuando regrese a su país de origen. Es importante saber que a través de esta plataforma y a través de esta tecnología nos hemos permitido, no hemos tenido la capacidad de estar más cerca a nuestros pacientes, así ya hayan regresado a su país de origen. Entonces nosotros tenemos también controles con nuestros pacientes que permitan saber cómo ha sido esa evolución, cómo ha sido la mejoría, qué síntomas pues adicional el paciente presenta. Y pues es claro que no solamente tenemos pólizas de cobertura aquí a nivel nacional, sino pólizas que tienen esa cobertura a nivel internacional para seguridad y tranquilidad de nuestros pacientes. Qué bueno, doctora. Bueno, son preguntas muy claves, digamos, para mí, digamos, porque conozco esa dinámica del paciente que va a Colombia. Y la pregunta que me faltaría sería la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la paciente y a la persona en estado, pues en el exterior que le atiende en un posoperatorio, ¿no? O sea, cuál es la relación cirujana plástica, paciente y esteticista que atiende a su paciente en la ciudad de origen? ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a esas dos personitas? Bueno, Juan Carlos, yo pienso que lo más importante que les puedo decir es que están tratando con un profesional de una alta calidad humana, ¿cierto? Que la mayoría de nuestros pacientes son mujeres, entonces cuando logramos identificarnos y logramos saber cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores de nuestros pacientes, tener esa capacidad de ponernos en el lugar del paciente facilita mucho este proceso. Cuando nosotros hablamos del éxito del procedimiento, está claro en establecer las responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en este proceso. O sea, cuáles son las responsabilidades del cirujano, cuáles son las responsabilidades de nuestros pacientes y cuál es la responsabilidad del personal que nos colabora en la parte nutricional, en la parte de la recuperación postquirúrgica. Entonces, todo esto para mí es muy importante cuando está debidamente protocolizado, cuando el paciente se le da esa información por escrito, cuando el paciente acepta asumir ese reto, porque permite que el paciente sea partícipe y se empodere también de esos resultados. Yo pienso que desde el proceso de consulta, Juanca, cuando uno es capaz de mostrarle al paciente, mira, estas son las posibilidades técnicas de los resultados que podemos entender, pero lo que es grande para ti probablemente sea pequeño para mí, ¿cierto? O tú quieres, o soñaste con una cintura que técnicamente no es posible. Entonces, cuando nosotros logramos tener esas expectativas muy reales del resultado, nuestros procedimientos y nuestros resultados pues resultan siendo exitosos en las pacientes porque es lo que ellas realmente han soñado, siendo muy transparentes, siendo muy honestos y siendo muy éticos en el proceso en el cual estamos involucrando al paciente. O sea que puedo resumir, doctora, que además, relacionado con el COVID y la cirugía plástica, que la comunicación debe ser clara, directa, sincera y muy dinámica entre Total. las dos partes. Y Bueno, Juanca, también bueno, yo pienso doctora. que aunque muchos de mis colegas somos pues muy buenos profesionales, la tranquilidad de tener un profesional al frente del procedimiento. Muchos de nuestros pacientes sabemos que hacen inversiones grandes en viaje, en tiempo, en solicitar unas vacaciones, pero voy a ponerte un ejemplo. El paciente debe llegar a Colombia. eh, Se requiere un tiempo mínimo de 48 horas de estadía una vez ha bajado del avión para estabilizar pues la presión. Ya hay unos protocolos para manejo de pacientes internacionales. Yo te voy a contar algo específico y es el paciente está en Colombia y el día anterior el procedimiento quirúrgico hace un cuadro febril o hace algún tipo de sintomatología. No lo llamemos directamente COVID porque desafortunadamente en nuestro medio cualquier tipo de sintomatología inmediatamente estamos pensando en el COVID y se nos olvidó el resto de patologías que pueden presentarse. Pero en caso de realizar un procedimiento quirúrgico, sabemos que un paciente
que tenga una dificultad respiratoria, que tenga, es evaluado por nuestro anestesiólogo, que tenga un proceso febril, que durante el avión, ¿cierto?, esté presentando síntomas de dolor de extremidades, edema, bueno, todo ese tipo de alteraciones que se puedan presentar en el viaje es importantísimo entender, Juan Carlos, que así el paciente esté en Colombia para realizarse un procedimiento, es un procedimiento que debe ser diferido o es un procedimiento que debe ser aplazado, esperando que el paciente entre al quirófano en óptimas condiciones para que sea realizado el procedimiento. Ok, doctora. Yo diría que debo recomendarle a la gente que nos está viendo es, lo primero que me ocurre, informarle a la gente que lo he hecho siempre es sea sincero. Sea sincero frente a las expectativas que usted desea de su cirugía. Informe absolutamente todo de su tema de salud para que el cuerpo médico en cabeza en este caso de la doctora Carolina Castro, cirujana plástica de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en Manizales, tenga claro ella y su equipo interdisciplinario, incluyendo obviamente el especialista en anestesiología, o sea, que la sinceridad sea la base principal de todo el proceso. Y expectativas claras, expectativas reales, porque pues si no hay unas expectativas reales, pues definitivamente se está andando de manera incierta. Con relación al COVID, desde acá, desde el ángulo de marketing, yo diría que lo más importante es estar confiado en su especialista, sí y solo si hace una selección responsable de su especialista. No se guíen exclusivamente por el precio, guíense específicamente por una persona ética, seria, como la doctora Carolina Castro, que les permita llegar con tranquilidad a un resultado serio, responsable y confiados. Porque inclusive yo he tenido personas que me consultan para viajar a Colombia y me dicen, no, Juan, es que yo quiero operarme en tal clínica. Yo le digo, si usted consulta con un médico serio, tenga la absoluta seguridad que lo va a operar en una buena clínica. Si usted consulta a un médico por precio, ahí sí exíjale la clínica, porque seguramente lo está llevando a un lugar que no es tan bueno. Entonces, cuando usted le exige a la clínica, inmediatamente el precio le cambia todo, porque el médico no está acostumbrado a operar en clínicas buenas. Y es más, si no es un médico acreditado, seguramente ni podrá operar en una clínica buena, porque los médicos, para poder operar en una clínica buena, doctora, usted me corrobora, debe pasar una aprobación de cada clínica. La clínica les evalúa a ustedes las hojas de vida para poder operar en cada clínica. Doctora, de mi lado, yo le pido un permiso. Claro que sí. Espero me den la despedida. Claro que sí, Juanca, de verdad. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartir todas esas inquietudes, ayudarme a estar más cerquita de los pacientes, a traducir muchas veces esta información que resulta mediática o que resulta desde el punto de vista técnico-científico un poquito más complicada, pero queremos que nuestros pacientes sientan eso, sientan primero la seguridad y la tranquilidad de preguntar, ¿cierto? O sea, no se queden con la duda, no se llenen de temor frente a toda esta falta o estos vacíos que de pronto frente a estos contextos nuevos que están apareciendo se puedan presentar, pero queremos que personas como tú nos sigan regalando esos espacios tan valiosos para poder seguirlo compartiendo con nuestros pacientes y seguir construyendo belleza de manera Gracias, responsable. doctora. Pues usted me tiene que sacar, porque no me puedo sacar, usted me saca de la llamada y voy más tarde a bajar este live que usted muy amablemente me invitó por su canal de Instagram y usted me autoriza para poderlo publicar en mis redes. Entonces yo lo bajo y lo publico en mis redes para que las personas que estén de mi canal la puedan ver. Doctora, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Juan Carlos, un abrazo gigante a todos, un beso para todos, gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial y esperamos seguir respondiendo todas sus dudas. Yo voy a seguir un poquito de tiempo acá conectada para poderles responder a todos nuestros pacientes que muy amablemente nos han escrito y obviamente esperamos, nos encantaría tenerlos a todos en nuestra clínica y estamos muy felices de poder haber compartido este ratico tan valioso con todos. Un abrazo gigante, nos vemos. Chao, doctora. Mil gracias. Bye bye.
Bueno, muchas gracias a todos. Finalmente me queda por agradecer a todas las personas que nos han escrito, a Yurina, Nuri, Paola. Voy a responder tres preguntitas que están aquí en las redes de Natalia. Natalia nos pregunta si, dame un segundito. Perfecto. Natalia, si tuve COVID hace 3 meses, ¿puedo realizarme procedimiento quirúrgico? Natalia, debemos evaluar específicamente tu caso. Sabemos que las presentaciones clínicas del COVID son diferentes. Como lo mencionaba anteriormente, tenemos pacientes que son asintomáticos, tenemos pacientes que han tenido grados de hospitalización. Eh, Eso que hablábamos anteriormente es muy importante. Cuando nosotros vamos a una cita con el especialista, es importante llevar una historia clínica completa, exámenes, algún otro tipo de, de, de antecedentes que tengamos o que hayamos sufrido, que no los omitamos, ¿cierto? Que tengamos esas carpetas muy bien organizadas con esta información para poder evaluar adecuadamente a nuestros pacientes si durante el desarrollo de esta enfermedad tuvieron requerimientos adicionales de oxígeno. Muchos de los pacientes presentan secuelas de este COVID, como lo había mencionado, alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato, mialgias de manera crónica, o sea, dolor muscular de manera crónica. Entonces, es importante que nosotros podamos individualizar el caso, sepamos cuál fue la intensidad, si esta enfermedad presentó o no secuelas, cuál es el grado funcional que presenta en este momento y así poder definir si eres una candidata para el procedimiento quirúrgico. Bueno, quiero también de manera muy especial saludar a Yurina, saludar a Joana. Mil gracias por estarnos acompañando en las redes, a Cari, a Kelly, a Sophie. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes, a Sandra Milena, a Jessica, a Juan Manuel, Patricia. Muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de su interés este live y no olvides de seguirnos en nuestras redes, @dra.carolinacastro, @corpoclinical. Estamos para servirlos y para responder con mucho cariño todas esas dudas e inquietudes que tengan. Chao, chao.